y va a ser de segundo orden, ¿no? La ecuación diferencial de segundo orden. ¿Qué podemos anotar aquí? Anotemos. L y R, L y C almacenan energía. Esta es la propiedad de estos dos elementos. Energía en campos magnéticos diferentes. ¿Y R qué hace R? AR disipa. ¿Qué es disipar? Convierte energía eléctrica en calor. Convierte en calor. El efecto que estudia esta transformación se llama el efecto Joule. Ya. Ok, jóvenes, vamos a estudiar esta ecuación diferencial. La vamos a estudiar y ya vamos a saber cómo se... Es bien moroso, porque la ecuación diferencial es más pasos que la de primer orden, mucho más pasos. Y entonces hay una parte importante al inicio. Se llama como valores iniciales y valor final. Por ejemplo, B de 0 y B de infinito. Final es infinito, pero ¿qué es infinito matemáticamente? Es un tiempo largo y físicamente suficientemente largo. ¿Ven la diferencia? Si digo un tiempo suficientemente largo, si se descarga el capacitor van a ser milésimas, máximo segundos, digamos. Entonces, una hora es infinito. Entonces, cuando yo digo es el tiempo suficientemente largo en el cual la función se convierte en cero o se convierte en un valor constante. Esto es para I también. La corriente al inicio, la corriente al final. Pero como aquí hay algo más, aquí van a aparecer derivadas. Derivada en el tiempo. Esto hay que conocer. Y si se trata de la corriente hay que conocer. Este es un trabajo. Aquí está todo eso. Al menos nosotros cuando hablemos de B es del capacitor, ¿no? El capacitor nos interesa la tensión. Y cuando hablemos de la corriente, es de la inductancia, del inductor. O sea, y cuando yo quiero hablar de B de la resistencia, voy a decir BR. Esto es caída de tensión en la resistencia. ¿Ok? Cuando diga B, solamente es capacitor. Esto tengo que calcularlo, esto es I por R. Eso dice acá. Ojo, con esto no es fácil, hay que entender, hay que analizar bien. Jovencitos, vayan colocando su nombre y apellido en este chat del Zoom. Diga. Ya, un ratito. No tenga ya, hay 4, sí, ya. Bien, me avisa, gracias. Listo, jóvenes. Vamos a limpiar esto. Ok, tarea, encontrar los valores iniciales antes de resolver. Ahí está la tarea. Bueno, ¿se acuerdan esto? Antes, un poco antes y un poco después. Cuando digo un poco, inmediatamente. Esto quiere decir que
la ley de continuidad. Nada cambia instantáneamente. Para tensión sirve eso y para corriente. Ley de continuidad. Nada cambia instantáneamente. A ver, para que se acuerden, jóvenes, para que se acuerden nomás. Si tengo una heladera y tengo un hielo, abro la nevera, saco el hielo. ¿Qué tiempo tarda en convertirse en agua? 2 o 3 horas, o 1 hora. ¿Qué quiere decir? Que no inmediatamente se convierte en agua, sino que hay un proceso térmico que consiste en que el hielo intercambia temperatura con el aire y se van haciendo cada vez con más temperatura, de -5 a 0, a 1, a 2. Cuando está ya en 15 o en 19 o en 20 ya se convierte en líquido. Ese proceso es para que se acuerden. Lo mismo sucede en el capacitor. Nada cambia instantáneamente. La tensión antes y después de cerrar un circuito, el capacitor no, para él sigue siendo 0. Y la corriente también sigue siendo 0 porque todavía no ha empezado el proceso de llenado o de intercambio de energía. ¿Ok? ¿Recuerdan esto? -0 quiere decir antes y después. Bueno, miren la tarea, encontrar todo esto en un circuito. Tarea para ustedes, ahorita mismo van a comenzar a... Entonces este es el circuito. Hay que estudiarlo. El interruptor, aquí hay un interruptor. Este interruptor en el tiempo 0 se abre. Entonces usted tiene que imaginarse, si se abre en el tiempo 0, tiene que pensar qué está pasando en el tiempo 0 antes. Y después vamos a pensar qué pasa en el tiempo. Las corrientes van a ser las mismas, pero ¿qué está pasando para dibujar? Antes de que se abra, miren, esto está cerrado, aquí está. Antes que se abra, no aparece el interruptor porque está cerrado. Entonces aquí vemos que los 12 voltios, los 4 ohmios, la inductancia aparece como si fuera un puente. Como no induce nada, es simplemente una conducción nomás. Eso ya repasamos, sabemos que aquí hay una corriente que circula aquí. Que también ya sabemos que se llama el estado estacionario inicial. ¿Qué tiempo dura eso? Tiempo largo. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo se abre esto. Entonces la calculamos, esta va a ser la I0 antes de abrir. Entonces tenemos 12 voltios y en paralelo 4 más 2, 6, 12 entre 6, 2. Entonces la corriente ya ha sido calculada. Bueno, ahora, ¿qué me interesa a mí? Me interesa, aquí voy a poner punteado. ¿Qué ven punteado? Vemos un capacitor gigante aquí, ven punteado. ¿Por qué está punteado? Porque no tiene importancia porque está puenteado. Algo que está puenteado aquí, ¿qué pasó? Si está puenteado aquí, está abierto. Nuestro circuito es abierto. Pero la tensión del capacitor, VDC o V, está en paralelo con la tensión de la resistencia. Vamos a cambiar de color. Color. Cambiamos de color. Miren, entonces, lo que sucede aquí, ¿sí? Esto está punteado,
se ha abierto, por eso no está abierto esto, porque la tensión en el capacitor, este sería B del capacitor, es igual a la caída de tensión en esta ramita, en esta rama. Por eso que el libro le pone B. Y como B es igual a BC, es válido. Entonces, bueno, jóvenes, tarea. Calculen la tensión B antes de cero, aquí está. B, antes de que se abra, es R por I. R por I0. R por I0. ¿Cuánto es R? 2. Aquí está 2. ¿Cuánto es I0? I0 es 2. 2 por 2, 4. Encontrado. Así se van encontrando los valores iniciales. Ahora la corriente ya sabemos que vale 2 amperes. Dado que la corriente del inductor y la tensión del capacitor no pueden cambiar instantáneamente, vale que antes es igual que inmediatamente después. Por lo tanto, vale 2, igual que este de aquí. Antes vale igual que inmediatamente después, por lo tanto, vale 4. Ya hemos encontrado los... Miren, ya estamos copiando esto. Antes es igual al instantáneamente después. Esto es en el inciso A. Veamos el inciso B. Diego Gutiérrez está listo ya para entrar. Esperemos. Acabemos esta parte acabemos de explicar la parte de las condiciones iniciales. Bueno, inciso A eran las condiciones de corriente y tensión y corriente. Inciso B. Vamos a ver qué pasa con las derivadas. ¿Saben que hay derivadas? Aquí está una derivada. La corriente del capacitor tiene derivada. Encontramos su valor. Entonces aquí despejamos. Derivada de la tensión respecto al tiempo en un capacitor, I sobre C. Pero I ya la conocemos, es 2. Copiamos acá. Y C vale 0,1, 4 voltios por segundo es la constante. Es el valor de la constante inicial de la derivada. Hasta aquí es sencillo. Ahora sí un poquito más complicado. ¿Qué pasa aquí? Tengo la ley de la inducción de Faraday, BL, L de I de T, despejo de I de T. Ahora se va a obtener aplicando ley de Kirchhoff. Se va a encontrar dB de L. Aquí hay un error. Aquí es BL. Bueno, entonces ley de Kirchhoff de tensiones. La suma, ¿dónde? Aquí, ¿no? Aquí la suma. Sumamos esto, sumamos la caída aquí. Y... al 8,3 dice Ana. ¿Aló? La ley de Kirchhoff ahí lo aplica a la figura 8.3, el inciso B. A ver. 8.3b. Arribita del C. Aquí. Ya.
Ya, aquí, sí, aquí es, bien. Entonces, ¿y por qué no en esta? Porque aquí, no, aquí ya es sí, está bien, esto ya es en el infinito. Aquí estamos durante, ¿sí? Aquí está entonces, bien. Esta parte de aquí, inciso A, es antes de que se abra el interruptor, antes. Entonces, eh, se llama estado estacionario 1. Aquí, en esta parte del medio, sería el régimen transitorio. Poner con rojito, ¿ya? Bien, aquí vamos a explicar. Entonces, acá, sistema estado estacionario 1 antes de que se abra. Uy, inmediatamente después comienza el transitorio. Este se llama el régimen transitorio. Aquí tengo que explicar lo que estaba mostrando. Y al final, después de 5 estados, ¿qué pasa? Acaba el régimen transitorio y sería el estado estacionario 2. Correcto, entonces voy a explicar esto. Para hallar los cambios, BL, aquí está BL, LD y DT, yo voy a usar el momento donde hay la inducción, y la inducción es a partir del régimen transitorio. Ya entonces aquí está la ley de Kirchhoff, y aquí sale que es 0. Confirma algo que yo debería haber intuido. ¿Sí? Que va a comenzar, no hay inducción, en 0 no hay inducción. No hay inducción en 0. ¿Por qué? Porque en -0 no había, en 0 también no va a haber. Pero ya gracias a la matemática que estamos comprobando. No hay inducción al inicio porque todavía no hay movimiento de electrones, no hay inducción. Bien. Pero matemáticamente está comprobado y está explicado. Ok. Ahora sí. Pero ya cuando comienza a fluir los electrones, a cargar este capacitor va a haber la variación de la corriente, va a haber la inducción. Pero en este momento no. Aquí vamos a ver. Entonces, al comenzar, si 0 es la tensión inducida, 0 es el numerador y 0 es el cociente. Entonces, estamos bien en el régimen transitorio. Al inicio, no hay ni tensión, ni corriente, ni derivada. No hay derivada de I. Ahora vamos al C. Después de 0, ahí ya comienza a moverse, comienza a cargarse el capacitor y comienza a fluir corriente por la inducción, y comienza a haber inducción. Ese se llama estado estacionario 2. 5 octavos dura esto. ¿Ya? No hay corriente, no hay inducción. Pero ¿qué va a pasar después de T? T0, cuando el tiempo es largo, se abre el capacitor porque la tensión es de 12 voltios. Miren, ¿cuánto ven aquí? Y es 12 voltios, aquí 12 voltios la fuente, entonces no hay corriente. 0 corriente porque no hay diferencia de tensión. Bien, con esto se estudia entonces, mediante un circuito equivalente, se estudia las condiciones iniciales. Vamos a grabar esto aquí para que hagamos resumen en próximas clases. Ya, entonces aparentemente no ha sido muy complicado porque es un elemento muy, un solo elemento que se abre. Ya vamos a ver ahora la otra complicación. Ya, este sería una práctica. Analicemos un poquito el capacitor, fuente, y aquí, en tiempo t menor que 0, ¿qué pasa?
está esto cerrado. Entonces está aquí, esto se abre y entonces aquí se tiene esto en paralelo con esto, se va estudiando eso, se hace un equivalente, luego se ve la carga del capacitor y se analizan las condiciones. 2 amperios es la corriente antes, 4 voltios la tensión, 50 amperios la caída, aquí están los valores. Esto es para analizar en casa. Ingeniero, ¿no Bien. sería en T menor a 0 está abierto el interruptor? Porque la flecha dice en T0 se cierra. A ver, vamos a ver. Veamos. Es por orden esto que se abre, ¿no? Ya, entonces, en T igual a 0 se cierra. Ah, ya, está bien. Está bien, jóvenes. Está bien. Ya, entonces vamos a dibujar. Bien. Estamos diciendo que en 0 se cierra. Ah, pues entonces está abierto, ¿no? Está abierto, entonces esto es así. Ya, está bien. A ver, veamos por lo menos la primera, veamos la corriente. Entonces, esta fuente, aquí no pasa nada, ¿no? Estado estacionario 1, ¿lo ve? Mucho tiempo ha estado esto abierto, mucho tiempo. Entonces, esto es estado estacionario 1. El capacitor está aquí. Esto está en... Esto sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde está la corriente acá? Por aquí circula una rama, pero también circula por aquí. Cuando se llena este capacitor, se carga. Vamos a cambiar de color. Cambiemos de color. Cuando, en esta condición, ahí está, así, pasa por aquí. ¿Qué pasa con esta? Se abre aquí, porque va a estar cargado en algún momento. Entonces la corriente no está, esta de acá. La corriente I de 0 va a ser a 24 voltios, que es la fuente, sobre la corriente de 10 más 12. Entonces I vale 2, ¿no? 24 entre 12, Sí. 2 amperes. ¿Y 0? Sí. ¿Dónde está eso aquí? A 2 amperes. Ya. Está bien, el que me corrigió, perfecto, bien. Entonces, así se analiza, jóvenes. Lo que sirve es lo que está con color café. El capacitor se va a abrir. Entonces, ¿qué tensión tiene el capacitor? I por R. Por aquí circula 2 amperes. 2 amperes y caen 2 ohmios. Entonces, 2 por 2, 4. Ah, pero eso es BR, ¿no? No interesa BR ya. 4 voltios, dice. Sí, 4 voltios caen en la resistencia. Pero como está en paralelo con el capacitor, 4 voltios.
4 voltios en el capacitor porque la caída es I por R. 2 por 2, 4. Ya, ustedes completan lo demás. Aquí, fuentes de corriente, no. ¿Saben cómo funciona la fuente de corriente, no? Ahí hay una fuente de corriente, quiere decir que hay un elemento que está, una tensión por Thevenin, ¿no? Tensión sobre impedancia es una corriente. Es una corriente que inyecta aquí. El signo es importante. ¿Qué más vemos acá? Aquí vemos un nodo, aquí vemos otro nodo. Esto me interesa la parte. Ya. A ver qué pasó. Aquí no hay el interruptor, jóvenes. A ver, jóvenes, no hay el interruptor. Aquí, ¿qué pasa en 0? Pero ahí es como si aquí hubiera un interruptor. ¿Cómo es la función escalón? Entonces aquí hay esto vale para 3, esto vale 3 amperes. 3 amperes cuando el tiempo es mayor que 0. Aquí no hay interruptor, pero hay la escalón UDT. Entonces, para T menor que 0, esto está abierto. No hay inyección de corriente. Solamente la tensión de la fuente. ¿Sí? Mire, para T menor que 0, la fuente de corriente es 0. No hay. Se analiza entonces. Así están los... Hay que hacer esquemitas para ver esto. Hay que ver esquemas, ¿ya? Lo vamos a ir grabando. Estos esquemas ayudan mucho. Mire, se abre acá. Se abre el capacitor. Después se pone en... ¿Dónde está el inductor? El inductor se hace igual de puente. Y luego, ya. Este sería entonces estado estacionario 1. Y aquí es cuando está fluyendo. Esto se llama régimen transitorio. Falta un dibujo más, que es para el final. Con lo que hemos explicado el ejercicio, es suficiente como para que ya analicen, saquen esos valores. Miren, es un poquito largo. Aquí está usando ecuaciones diferenciales para hallar no las resuelve, solamente las despeja. Kirchhoff de tensión. Aquí es Kirchhoff de... Esta es una ecuación diferencial. Aquí está la ecuación diferencial, que es la... Y al final, las dos preguntas. Y de infinito en la inductancia, B en el infinito. ¿Qué significa esto? Significa que voy a explicar. Si yo pongo la corriente aquí y el tiempo acá, quiere decir que después de 0, quiero ya la corriente IL. Entonces, llega a un punto en que se sube y en el infinito,
Aquí queda el infinito. El valor es de 1 amperio. Aquí vale 1 amperio. Eso quiere decir esto. Y si dibujo la tensión, lo mismo. Quiere decir que es 4 voltios. Entonces, en el infinito, aquí está VR. Aquí está VR, aquí está una asíntota de 4 voltios. 4 voltios. Eso quiere decir esto. Y BC en menos 20 voltios. ¿Qué significa eso? Que está en el lado negativo. ¿No? Entonces, en el infinito va y se estabiliza. Estado estacionario 2. Y cuando se estabiliza, después de 5 octavos ya no fluye la corriente y ahí queda estacionado. A ver, dibujemos eso más. A ver. Entonces dice que el capacitor es menos 20. Aquí que sea menos 20. En el infinito, en vez del capacitor, se estabiliza en menos 20. La resistencia se estabiliza en vez de la resistencia, 4 voltios en el infinito. El capacitor es menos 20. Quiere decir que la polaridad del capacitor hace que al final quede polarizado con menos 20 voltios. Bueno, ya sabemos entonces los conceptos de... Ahora inicial, ahora estudiamos pues la ecuación diferencial. Sin fuente, vemos que aquí no hay fuente. Se descargan los campos. Aquí hay un campo magnético en la inductancia. Y hay un campo eléctrico en la capacitancia. La teoría dice que aquí oscila. Sale la energía del inductor y entra al capacitor y viceversa. Entonces hay un intercambio. Entonces, ¿qué significa que haya una tensión inicial? Quiere decir que alguien le aplicó una tensión y como una pila en corriente continua y polarizó ese capacitor. Esa pila metió una corriente en un tiempo antes de que estemos trabajando aquí, antes de los infinitos a cero. Otra manera de decir esto es que hay una Q sub 0. Q sub 0 diferente de 0 es otra manera de decir. Ya nadie más va a entrar, por favor, a no ser que si hubiera salido. Me avisan ya si 7 jóvenes quieren ingresar porque por reingresar me avisan. Ya, entonces antes decíamos capacitor cargado Q sub 0 diferente de 0. Aquí no decimos eso porque somos más formales, ¿no? Hay una Q que igual a I de T. Y la corriente, hay una corriente inicial en el inductor. Bueno, entonces ley de Kirchhoff. BR más BL más BC igual a 0, no hay fuente. Entonces aquí BR es L por I, BL L de I de T, y BC es 1 sobre C por Q, QB. Pero esto es I, la corriente. Bueno, igualado a 0 porque no hay fuente. Derivamos otra vez respecto a I y aparece la segunda derivada.
Esta es una ecuación diferencial de segundo orden y es homogénea. Ok, y por eso entonces los circuitos que tienen inductancia y capacidad se llaman de segundo orden. Miren, el tema este de segundo orden porque es una ecuación de segundo orden. Bueno, aquí ya es más difícil. Bueno, si es homogénea no es tan difícil. Cuando es no homogénea es más complicado. Entonces vamos a hacer valores iniciales, ya sabemos calcular. R por la corriente inicial, esto se llama BL, esto sería R, esto es todo al inicio, ¿no? Al inicio la caída, al inicio la inducción y al inicio la tensión en el capacitor. Aquí se despeja esto, ya tenemos la primera ecuación. Aquí no hay tiempo, ¿no? ¿Por qué no hay tiempo? Porque esto es en T igual al inicio. No hay tiempo acá. Ah, hay tiempo. Hay tiempo. Separamos variable y tenemos DI sobre todo esto por una constante. Aquí aparece el tiempo. La solución de esa ecuación separada es IA por E a la menos ST, donde S es una raíz. Entonces, esa raíz la vamos a sustituir? Esa solución la vamos a sustituir y encontramos lo que se llama la ecuación característica. Esto es BR, esto es BL y esto es BC. Sustituimos con este valor, con la solución, esta es una solución. Se llama la solución. Esta es la solución general porque tiene una constante A. Hacemos la sustitución y nos vamos a aparecer esta simplificación. La parte que está entre corchetes se llama ecuación característica y es la ecuación que define tres cosas. Si las raíces son reales, el circuito se comporta de una forma. Si las raíces son reales, esta es real y distinta. Y real repetida se diferencia de otra forma. Y si las son complejos conjugados, si las raíces son complejas, otra forma de comportamiento. Tres formas. Y tienen nombre. Raíces reales y distintas. Raíces reales repetidas. Y raíces complejas. En ecuaciones diferenciales tiene nombre esto. Eigenvalores se llama. Son las constantes R, L y C definen cómo es el comportamiento. Si hay mucha resistencia, si hay mucha inductancia, si hay demasiada capacitancia, tendrán diferentes comportamientos. Ya vamos a ver, no vamos a resolver te tarda más de 15 minutos en resolver una de estas. No vamos a resolver, pero al ayudante le vamos a decir que nos enseña a simular. Ya entramos a un programita, o miramos, RL, serie, o paralelo, vemos que es serie, ya escogemos y vamos a simular, entonces, valor inicial, 5 voltios. Corriente inicial, 10 amperes. Y queremos
¿en qué tiempo? De 0 a 5 segundos. ¿Qué más hace falta? RLC, enter, corre la ecuación diferencial, la solución y nos da la gráfica. Y ahí en el examen pues habrá que ya hacer preguntas. ¿Qué pasa si en vez de que tenga constante, en vez de que C sea 2 radios, que sea 0,5? A un alumno, para el otro se le cambia y análisis, puro análisis. No vale la pena hacer esta deducción. Ahorita van a ver ya el ejercicio, es más engorroso. Aquí está es una solución de la ecuación cuadrática y los 3 casos. Aquí tenemos radical, radical tiene 2 signos, entonces hacemos un cambio de variables, de nombre nomás, alfa y omega 0. Alfa se llama la constante de amortiguamiento. Si alfa es grande, se amortigua rápido. Si alfa es pequeño, se amortigua lentamente. Eso es amortiguamiento. ¿Por qué se llama amortiguamiento? Porque la resistencia es la que disipa, la que manda la resistencia para el amortiguamiento. Bueno, aquí, omega 0 se llama la frecuencia. A ver, ¿quién llama la frecuencia? Omega 0, no veo. No. ¿Están viendo? Omega 0 se conoce como frecuencia resonante o frecuencia natural no amortiguada. O sea, si no hay resistencia, esto comienza a fluir de un lado al otro. Ya les dije, ¿no? La resonancia. Omega 0 sería la frecuencia resonante. No se acaba nunca esa interacción, tensión y corriente teóricamente no se acaba nunca porque no hay R. Y por eso lleva el nombre, frecuencia resonante, o más estrictamente, frecuencia natural no amortiguada. Y ahí la componente ahí, S1 y S2 se llaman frecuencias naturales también. Esto es bonito porque lo van a ver varias veces más en los que estudian electricidad y los que estudian mecánica también. ¿Hay mecánicos en esta materia? No, ¿no? Electromecánico. Mecánicos puros no. Creo que no. Sí, electromecánico. Solo electromecánicos, eléctricos y electrónicos, ¿no? Sí, No hay mecánicos. ¿O hay mecánicos? Antes había pues el pensum antiguo, pero después ya se regularizó esto y ya salieron de acá. Muy bien, entonces los mecánicos que van a estar, los electromecánicos que pueden llegar a ser mecánicos por el trabajo, van a ver también este tipo de resonancia en los resortes. Estos resortes parecidos a la inductancia. Siguen los estudios, entonces mire, en otros términos, ya usándolo, el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural no amortiguada, es una ecuación diferencial, que ya deja de ser diferencial y se convierte en algebraica. Y de aquí salen las dos corrientes que la solucionan. A1 y A2 por S a la 1 y para la S2. Ya está. Entonces tenemos los casos. Primer caso.
Este primer caso cuando tiene dos. ¿De dónde viene esto? Hay dos posibles soluciones. Hay dos posibles soluciones, ya. Entonces, cuando hay dos soluciones, este caso se llama solución, se llama caso sobreamortiguado. Sobreamortiguado. Cuando reales y distintos. Cuando tienen una sola solución, o sea, se duplica, críticamente amortiguado. Y cuando son soluciones complejas conjugadas, se llama subamortiguado. Esto vale para el RLC y para el serio paralelo, tienen los mismos comportamientos. Sobreamortiguado, entonces, para que sea positivo la raíz, tiene que cumplirse esto. Se cumple esto y tenemos dos raíces. Raíz 1 y la raíz 2. Si alfa igual a omega 0, se hace 0 el radical y tenemos dos iguales. Aquí están los dos casos, mire. Los tres casos. Aquí viene, crece y después se decrece. ¿Cuál será la diferencia aquí? Veamos si están mismos picos. Ya. Midamos esto. Midamos esto contra esto. ¿Cuál es mayor? A o B. ¿Qué dicen hoy? Parece que A, ¿no? Parece que este es mayor. Ya. Entonces, y si llegan al mismo tiempo al valor máximo, no. Creo que esta otra tarda un poquito más en llegar al máximo. Quiere decir que incluso así es mayor la corriente máxima. No le veo no me he encontrado nunca con temas prácticos respecto a esto. Yo lo que estoy viendo ahorita es que la inciso B llega antes al máximo que el inciso A, pero llega antes, pero su valor máximo es menor que el A, digamos. No sé, no me he encontrado, digamos, como para analizar casos reales. Bueno, y aquí hay un tercero, que es se llama subamortiguado, porque mire, positivo, negativo, va oscilando. Y aquí tiene ¿qué se llama esto? Una envolvente. Es una envolvente positiva y una envolvente negativa. Entonces esto quiere decir que se va a ir reduciendo hasta llegar a cero. Y se llama respuesta porque si aplica una tensión a un circuito que tiene impedancia, ¿cuál es la respuesta? La corriente. Entonces nosotros analizamos corriente primero. La respuesta al circuito es la corriente. Y después esa corriente produce una caída. ¿Dónde? En la resistencia, BR. Y esa corriente puede producir un aumento de tensión en el capacitor, BC. Así tenemos que ir entendiendo. Ya, aquí, como tenemos dos elementos, hay dos soluciones, hay que sumarle. Entonces se va a sumar la corriente, esta corriente se llama la solución que tiene un
un valor que E a la menos AT, esto menos alfa T significa que es instantánea, porque E a la menos T negativo, E a la menos T es decreciente. Entonces esto se llama instantánea. Pero hace falta que tenga una parte permanente, porque siempre la ecuación diferencial de segundo orden tiene una parte permanente y otra parte transitoria. ¿Cuál será la permanente? Esta no es permanente porque yo veo esto que multiplica todo. Ya vamos a ver. Al caso subamortiguado ya aparecen las conjugados complejos y por Euler se hace un trabajo muy grande y se obtiene esto. Y T, aquí está, el EAT es el régimen amortiguado y esto es la componente de una frecuencia. Falta aumentarle la solución particular, que es la estado estacionario. Vamos a ver ahorita que aparezca esa. Y comentarios importantes. Aquí hay un temita que tengo que decirle a ustedes. ¿Qué tipo de solución es esta? ¿Qué tipo de ecuación es? No homogénea. No es homogénea. Homogénea. Sin fuente es homogénea. Y si es homogénea, solamente tiene transitorio, no hay fuente. Entonces, como no hay fuente aquí, esas ecuaciones que les estamos mostrando son las del régimen transitorio. No hay la otra componente que les decía, solamente hay el transitorio, que son estas tres que están viendo acá. No hay esa otra, estas son las ecuaciones del estado, el estado transitorio, y son transitorios porque dependen de E a la menos AT. E a la menos T, multiplicado por cualquier cosa, es una función que hace esto. Manda a cero. Entonces, esto hace que se haga, esto quiere decir que se va haciendo amortiguar. Está amortiguando. Amortiguar quiere mandar a cero. Y una pregunta, jóvenes, cuando ustedes van en su vehículo y están viendo a 30 metros, ven un rompemuelle y lo ven que es un rompemuelle bien robusto. Entonces, en ese momento, usted comienza a apretar el freno lentamente y hay un rozamiento, un calentamiento en las gomas y demás, todo eso va haciendo que se va a detener el vehículo hasta un momento en que se vuelve cero. Teóricamente, cada que usted pisa el freno, se va a parar. Y eso se llama amortiguar. Por eso, de aquí viene el término amortiguamiento. Se va a salir toda la energía del capacitor, del inductor, ¿ya? Bueno, jóvenes, 3 casos, 3 fórmulas. Aquí están las 3 fórmulas. Entonces, hagamos los ejercicios light. Hallar solamente, ¿ya? Hallamos alfa y hallamos omega. Reemplazamos 40 ohmios del circuito y 2 L4. Esto tiene una dimensión de la alfa t, ¿no ves? Esto tiene que ser 1 sobre segundo para que sea. 5 inversa de segundo es el valor de esto. Y omega también tiene unidades. Es 2 pi r, no lo he puesto acá. Bueno, 5 el alfa y 1 el omega 0. Frecuencia de
A ver, frecuencia de... A ver, memoria. Esto es una frecuencia no amortiguada, ¿no? Pero algo más. ¿Qué pasa cuando solamente hay L y C? Resonante, frecuencia resonante, no amortiguada. Entonces ya así es el circuito, tiene una 5 valor de 5, 1 sobre segundo de amortiguamiento, y va a oscilar con una frecuencia resonante de 1. Como yo conozco ya las fórmulas para saber cómo son las raíces, veo que tiene dos raíces, una negativa y otra también negativa. Por lo tanto, su comportamiento es ya. ¿Sobreamortiguado? ¿Qué nombre es este? El primero es amortiguado. Sobreamortiguado. Sobreamortiguado, ingeniero. ¿Me repite? Sobreamortiguado. Sobreamortiguado. Este entonces es el que llega a un valor máximo y tarda un poquito más que el otro ya. En el examen podríamos hacer así, ¿no? Cosas intuitivas, así. Que no calcule mucho, porque el que calcula ahora ya es el que no tiene computadora, no tiene buena informática. Ya vamos a ver, jóvenes. 90 alumnitos tienen que aprender todo. Ya. Bueno, pregunta. Ejemplo. Hay en el circuito supongo que el circuito ha llegado al estado estable en T igual a 0 negativo. Entonces, a ver, quiere decir que en T menor que 0, ¿cómo dibujamos esto? En 0 se abre, en menos 0 está cerrado. ¿Me confirma mi amigo ese que me ayudó hace rato? ¿Está bien esto? En T menos 0 está así. ¿Me confirma? Sí, está cerrado. Sí, está cerrado en T menos 0. Está bien, eso es estar seguro. Y entonces aquí hay un estado estacionario 1. Se abre acá, se abre esta rama, pero continúa por acá y aquí se vuelve. Entonces, miren, copiando, 4 aquí y 6 acá. ¿Está bien? Entonces se simplificó. 10 voltios, 4 más 6. ¿Ok? Entonces ya sabemos que aquí pasa una corriente I y eso carga con un voltio B a la rama, a los 6. Ahí está, señores, el análisis. Por lo tanto, aquí dice que para T mayor que, esto es para T menor que 0, 1 amperio, y ven, el capacitor vale 6 voltios. ¿Por qué vale 6? Porque el capacitor se abre, pero mantiene esta tensión, y la tensión es la caída de la corriente por 6 amperios. Y por 6. Entonces, 6 voltios está la tensión del capacitor con 6 voltios,
cargado. Y está pasando por aquí una corriente de 1 ampere. La T mayor que 0, el circuito RLC, es de la figura B. ¿Qué se llama esto? Sin fuente. Por lo tanto, tenemos R, tenemos L, y reemplazamos acá. 9 voltios, 10, tenemos la ecuación. Y había sido para un amortiguado. Un amortiguado, jóvenes. Un amortiguado. Lo dibujemos a ver el amortiguado. Eso lo vamos a dibujar. Siempre hay que intentar dibujar. Aunque seamos malos dibujantes, hay que intentar. Yo soy malísimo. Pero intento. Ya. Entonces, esta de aquí es la que vamos a dibujar, ¿no ven? Entonces vamos a dibujar. Dice que menos 9 voltios, en T0, coseno del 0, 1, seno del 0, 0. Entonces, en 0 voltios, E a la 0 vale 1. Entonces, ¿cuánto es E a la 0? 1. Aquí vale 1. Entonces, esto es I de 0. Según el dibujo, E a la 0 por 1 más 0. ¿Cuánto es esto? E a la 0 es... 1. ¿Cuánto es E a la 0? 1. Sí, 1. Aquí arranca. Y ya después, más o menos esto es ahí. Así. Entonces, esto viene ahí, ¿sí? Así va a ser esto. Esta fórmula de aquí, E a la menos 9, esto es para la corriente I. Y en el infinito, esto va a ser 0. En el infinito, esto se va a hacer 0. A ver, hagámosle poner infinito aquí esto. Y de infinito, a ver, E a la infinito. E a la menos infinito por coseno de infinito, esto es una constante. ¿Esto sabe cuánto es? 1 sobre E a la infinito. ¿Cuánto es esto? 0. Quiere decir que en el infinito va a 0 la corriente. Vamos a grabar esto para que pase. Bueno, circuito RL en paralelo. 5 minutos de descanso, voy a ir a traerme un café. 5 minutos. 5 minutos, jóvenes. Listo, Inge, gracias. Ya, ingeniero. Listo, no se vayan. Ok, Aquí vamos a estar nomás esperándolo, Inge. que sean 10 minutos. Ya está la cena, Inge. Hasta el lunes, ingeniero. Saludos. Pero que Buena la clase.
¿Están grabando? Mega. Que nos salgamos, dijo. No se salgan, esperemos. Ya está la cena, digo, vayan a comer. Creo que al hallar las tensiones hay que tachar las terminales donde están los capacitores y no sé, así lo entendí, está medio raro. Ajá. Y Sí, de sí. la inductancia creo que no se pone, creo. Ahí nomás sigue, como si estuviera cortocircuitando una tensión. Tire nomás. Retiro. ¿Alguien ya pasó circuito 1? Sí. Ya la. Matón. Infiltrado. Lara Matón. Diego, buenas noches. ¿Está ahí por ahí, Diego? Siempre, ingeniero. Diego. Tiene 5 minutos o 10 minutos para definir sus clases y comentar con los alumnos. Claro. ¿Listo? 10 minutos hasta la... Son 25. 9 menos 25 yo arranco. Métale. Ingeniero, buenas noches. Un ratingo, por favor, ingeniero. Dígame. Quería comentarle que tuve problemas. Ahorita estoy con el teléfono de mi hermano, que es compañero de la materia, y quería comentarle que yo tuve problemas al momento de entrar al Classroom. Me salía error en el momento de darle clic a la invitación. Intenté de mi teléfono y de la computadora y me seguía saliendo el mismo error. Ya, hagamos lo siguiente. Hay alguien que también está con problemas. Hagan otra vez esa listita. Yo los voy a volver a invitar. Ya, ingeniero, está bien. Todos los que tengan problemas y que estén inscritos, yo los verifico antes y después los invito. ¿Listo? Listo, ingeniero. Muchas gracias. Diego, lo dejo ahí con los alumnos. Está bien. Dale. Bueno. Bueno, buenas noches, jóvenes. Mi nombre es Diego Gutiérrez. Soy egresado de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Actualmente me encuentro realizando una pasantía. Eso es lo que pueden saber de mí. Ya combiné el plan de estudios y me interesó nuevamente postular esta materia para ser auxiliar. Ya lo fui el año pasado. Me fue relativamente bien. Y espero este año, obviamente, hacerlo mucho mejor. Más mejor, como eran algunos. Y bueno, ayer ya un poco me conocieron cuando estaba enviándoles algunos mensajitos. ¿Alguna consulta que quieran hacerme en lo personal antes de definir el horario? ¿Cuál va a ser el horario? El horario, por favor. No se escucha. ¿Cuál va a ser el horario de las clases? Disculpen. Bueno, como les comentaba, cierto, mi caso es que realizo unas prácticas todo este medio año. Se me posibilita hacerlo en horario laboral. Entonces, mayormente lo hacen en las noches o bien los fines de semana. ¿Ya? Dado el caso, como ya están ahorita en circuitos RLC sin fuente y van a hacer luego con fuente, paralelo en serie, circuitos generales, circuitos trifásicos, magnéticos y todo combinado para el primer parcial, que son los temas 7 y 8, sería hacerlo lo más pronto. Entonces, como sugerencia mía, yo quisiera pasar los días sábados, así me es mejor para preparar el material, el contenido, y hacerlo a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6. ¿Ya?
Eso sería lo normal, solo que mañana, como tengo una intervención de mantenimiento, yo creo que estaré más tarde, tipo 7:30 estaré ya en casa. Entonces, solo por mañana va a ser a las 7:30 hasta las 8:30, ¿no? Está bien. Perfecto. ¿Se van a grabar las clases, disculpa? ¿Cómo, joven, puedes repetir, por favor? Que si se van a grabar las clases. Sí, lo voy a grabar. Como tengo acceso de una cuenta premium de Zoom, lo que hago es grabarlo en dos partes. En dos partes de 45 minutos. Lo corto, lo subo parte 1, parte 2 y lo subo en la nube de Google Drive. Perfecto. Ya. El ingeniero me comentaba algo acerca de evaluarlos de una forma, bueno, darles un material un poco más distinto a los otros semestres. Aplicaciones más al tema de la que es la carrera en sí. En lo personal, como ya estoy prácticamente, se puede decir, ejerciendo ciertas partes, hay una serie de combinaciones y permutaciones de materias que uno lo ve a lo largo de todo el semestre y las cuales son aplicativas bastante y otras que a veces por conocimiento general tienen que saber, ¿no? Entonces, con todo esto me gustaría tal vez, aparte, si nos da tiempo, hacer ciertas pruebas en algo como lo que vamos a ver en el ambiente laboral, a lo que se va a enfrentar nosotros, de aquí a no mucho, pues ya le falta poco, ¿no? Está bien, sí, Che. Está bien, Sí, Diego. está bien. Pasarlo un poco más entretenido, al menos lo que son circuitos trifásicos, que eso al menos es el pan de cada día para los eléctricos. Por cierto, aparte de ser electromecánico, soy de mención eléctrica. Entonces, bueno. El propio. ¿Alguna pregunta más, chicos? Creo que no. ¿Qué va a hacer el director mañana? ¿Puedes repetir, por En el favor? grupo de los electrónicos que va a haber. No hay la hora, pero sería en la noche, mañana. Voy a escribirlo en el grupo de alumnos. Ahí van a verlo mejor, ¿no? ¿Qué más estoy olvidando? Sí, por cierto, va a ser todo desde cero. Desde prácticamente el tema número, el capítulo 7 del SADICU, circuitos RC sin fuente, una pequeña introducción del cómo es que se llegó a esa conclusión de por qué en sí se toma para los circuitos RC el voltaje, porque la corriente, sencillo. Circuitos RC, el voltaje en los condensadores entre cambios abruptos no cambia, se mantiene. Es por eso que tomas ese valor de voltaje como un punto de partida, y viceversa para los inductores. Entonces ya lo veremos viendo mañana, no los quiero hacer spoiler todavía. Listo. Listo, Diego. El INE está ahí todavía. Listo, sí, está bueno. Los jóvenes, voy a estar conectado por si acaso, pero espero, ¿no?, a que el INE me convoque, si es necesario más dentro de un momento. Modelo de examen. Siempre. Hay modelo de examen. Posi. Hace modelo de examen. Hace material. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Ya? Sí, ya estaba la cena, Inge. Inge, ya estuvo. ¿Ya están definidos? Sí, ya está definido. Muy bien, listo, Diego. Vaya a descansar, hombre. Mucho trabajo usted. Listo. ¿Cómo anda ese? Oiga. Bien, nomás, ingeniero.
Les cuento que, ahorita. oiga, esta mañana estábamos haciendo una inspección de transformadores de fábrica, o sea, vía remota. Y hicieron ensayos de impulso, aplicación de impulso. Y me acordé de ustedes. ¿Están haciendo ustedes impulso ahí en ese? ¿Van a hacer impulso o solamente tensión aplicada? ¿Sabe algo de eso, del proyecto del laboratorio de ensayo? Recién todavía lo están levantando, dije, no están haciendo tensiones aplicadas. Ya. Bueno, y mientras yo estaba atendiendo ahí los ensayos, me puse a ver en el internet un documento, y es un capacitor, ¿ya? Un capacitor que se descarga, y el transformador es otro capacitor porque tiene aislación. Lo modelan como un capacitor al transformador. Lo que se estudia acá en circuitos RL, el mismo circuito, diga, una resistencia en serie le colocan por las conexiones. El mismo estudio de un equipo de alta tensión reducido a un circuito RC. Se lo voy a pasar para que lo vea. ¿Sí? Es mucho la aplicación que tienen estos transitorios. Lo voy a pasar para que lo pasen los alumnos. Claro. ¿Lo oye bien? Y una pregunta, algo que me entró en curiosidad, allá en el laboratorio de transformadores, cuentan, ¿no es cierto?, para el tema del rebobinado de transformadores, máquina. ¿Cómo? ¿Me repite? Que en el laboratorio de transformadores de CRE cuentan con la parte de rebobinado de transformadores. ¿O ¿El costo? rebobinado? Bobinado. El bobinado, ¿ya? Sí. Ya le comento eso. Cuando se falla un transformador y es grande el problema, hay que cambiar la bobina. Y eso se hace en el taller. Se rebobina 1, 2, 3 bobinas, depende del daño. Y le cuento que de transformadores pequeños y hasta de 350 kVA. Ya más grande, hay que pedirlo a fábrica. Fábrica manda las bobinas. Y vienen en unos tanques especiales con nitrógeno para que no se humedezca. Es complicado su traslado. Y tengo una foto, le voy a mostrar, al final del curso le voy a mostrar la foto. Claro. Impresionante cómo la cantidad de cuidado que se tiene. Ya, pues, listo. Ya charlamos. Chao. Jóvenes, sigamos. Entonces, ahora el estudio va a ser en paralelo. Son otras las fórmulas, pero el concepto es el mismo. ¿En qué me baso al decir esto? Que el concepto es energético. La energía de la inducción se combina con la energía de la capacitancia. ¿Entienden? Entonces, hay los mismos transitorios con el mismo nombre, todo. Pero la diferencia está en la fórmula, simplemente porque vienen de diferentes circuitos.
No sé cómo está esto. Ahí sí, ¿no? Ya. Ahí es. Un momentito, a ver. Ahí. Circuito en paralelo, los mismos conceptos, miren, lo mismo, todo lo mismo, solamente que ahora vamos a sumar las corrientes y la ecuación va a ser diferente. La ecuación ahora ya no es para corriente, es para tensión. Como tenemos la misma tensión en las tres ramas, la ecuación diferencial es para la tensión. En el caso de en serie era para la corriente. Aquí para el paralelo es la tensión. ¿Estamos viendo? Paralelo es la tensión. Ya, entonces, como es otra ecuación ya para la tensión, aparecen otras fórmulas. Ya miren, esto ya es alfa. Este alfa es diferente al anterior. Y todo esto era omega. Este era omega, eso se mantiene. ¿Se han fijado? Omega se mantiene. Omega es la frecuencia no amortiguada. Al medio que viene, resonante no amortiguada. Y esto cambia, es diferente el coeficiente de amortiguamiento. Bueno, las ecuaciones sobre amortiguado es cuando hay dos ecuaciones. Cuando hay dos raíces iguales sobre amortiguado. Una raíz duplicada, amortiguado críticamente. Y cuando son complejas las raíces, sobre amortiguado. Pero esto es para la tensión, ojo, para la tensión. En paralelo para la tensión. ¿Sí? Bueno, esta ecuación ya tiene otras formas de resolución en base a la tensión. Veamos un ejemplo. Vamos a hacer una simulación, 3 casos, con la resistencia de un valor de 1,923. Caso 1. En caso 2, vamos a cambiar la resistencia a 5 ohmios. Y caso 3, vamos a hacer 8 ohmios. Estamos simulando. Si aumentamos la resistencia, cambia de característica. Vamos a ver el primer caso con R1, en serie, ¿no? En paralelo. En paralelo, ¿ya? Calculamos las dos raíces. La tensión es con dos raíces reales distintas, por lo tanto es sobre amortiguado. Ya inmediatamente se hacen los cálculos ahí y sale que la tensión es de esta forma. Sobre la tensión. En el tiempo es ahí. Sobre amortiguado. ¿Qué pasa si yo en vez de que 1,9 le pongo 5? Cambia la cosa. Con 5 ohmios va a cambiar el comportamiento, va a ser raíces iguales en los 10, por lo tanto su ecuación es diferente. Esta es su solución.
Entonces, si la grafico, ya sabemos que esta es un poquito menos, así, menos alta que la otra. Esto es B del capacitor. Esto es tiempo. En simulación, con el cambio de resistencia. Y por último, 6,25. Y lo hacemos al movimiento, lo hacemos ahora. Este es un caso con una fórmula de seno y coseno y un amortiguamiento de menos 8. Vamos a expandirla para verla. Los tres casos están acá. 0 sería el valor donde van a terminar. Todo termina en los tres casos, B de infinito es, ¿cuánto? 0. En un caso, hay un caso que, mire, apenas pasa por 0 y el segundo tiene valor negativo y el tercero es mucho mayor. El tercero es subamortiguado. Ahí está el comportamiento de la tensión. ¿Cómo será para la corriente? La I es I de T del inductor. Hay que hacer cálculos y derivar. Aquí piden la B de T también. Y aquí miren, este caso. A ver aquí. Aquí está el elemento que almacena, y aquí está el elemento que almacena, y la fuente. Estamos hablando de RLC sin fuente. Esto se va de... Cuando se cierra acá, se puentea esto, desaparece y queda en RLC sin fuente. Entonces solamente va a quedar 50, 20. Mire, aquí está, 50. Ah, no, esto es para la constante inicial, ¿no? Veamos aquí. Quiero mostrarle con estos tres parámetros se halla esto de acá. ¿Ven? Alfa con RC, 50 nomás. Y 20 microfaradios. O sea, para saber cómo es el comportamiento, cómo son las raíces, no hace falta analizar nada del lado izquierdo. Para saber nomás, para que yo le diga amortiguado, sobreamortiguado, pero ya para la fórmula necesito condiciones iniciales. Ya necesito todo eso. Todo esto para allá la fórmula exacta, pero para saber nomás si es crítico, si es sobreamortiguado, basta con saber qué parte entra al circuito para descargarse. Esto al cerrarse aparece ya el RLC paralelo. ¿Qué había sido este? Había sido alfa, que tiene dos diferentes, un sobreamortiguado. Otro ejemplo. Aquí, miren, aquí parece ser que hay una... ¿Cómo trabaja esto?
El circuito RLC en paralelo de la derecha actúa independientemente del circuito de la izquierda. O sea que paralelamente, independientemente. ¿Cómo le afecta? El circuito RLC en paralelo de la derecha actúa independientemente del circuito de la izquierda del punto de unión. ¿Qué le afecta entonces? Se escucha comentarios. No lo afecta. Evidentemente, ¿no? Sí, no lo afecta. Es un punto de... Pero por Kirchhoff, ¿qué pasa ahí por Kirchhoff? La suma de la corriente. No hay nada aquí que nos haga... Sí, por Kirchhoff tampoco. No se puede con Kirchhoff. Había un ejercicio. Aquí se arma un circuito y aquí otro. ¿Por Kirchhoff de tensiones? Ya, pero este punto, al ser igual, ¿qué pasa con la resistencia? Circula la misma corriente. Circula así como está dibujado, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Y eso excita esto o no excita? No. No, porque no hay diferencia de tensión, ¿no? Sí, ingeniero. Así había un problema en circuito 1. Cuando estaban unidos. Bueno, analicemos ahora. Para que esto afecte al otro lado, tiene que haber una diferencia de tensión o una inyección de corriente. Entonces, veamos si está inyectando corriente. Aquí hay una corriente. Aquí es independientemente. Da a entender de que no pasa nada. Pero quería ver. Entonces, aquí no dice que esté cargado el capacitor, ¿no? Veamos, a ver, en T igual a 0, B de 0, ajá, 25 voltios. A ver, ¿de dónde sale eso? No, este es del otro lado, ¿no? 816. A este circuito. Ah, no, pues era simulación, sí, señor. Al cerrarlo ya. Al cerrar, ocurre, este es el equivalente anterior. Este es para T mayor que 0. Este es para T mayor que 0, sí. Ya tenía carga estos capacitores, ya lo vimos. Entonces, 25 voltios tenían. ¿Notan esos 25 voltios? Aquí está. Ok, listo. Este entonces es la figura 816 es para este problema. Para el problema 815. Para el problema la figura 815. Ok. Listo, señor, no tenía, estaba cargado, entonces independientemente. Ya. Para el día lunes, el circuito RLC con fuente. En serie no estamos viendo el escalón en serie lo vemos el lunes. Escalón significa forzado.
Respuesta forzada también se llama. Forzada, el RLC serie y RLC paralelo. Para el lunes. ¿Y cuántos han entrado ahora? ¿Cuántos alumnos han entrado? 57. Dijo que pongamos el nombre. Solamente 47 ahí han puesto su nombre. Faltan 10. Ya, pongan su nombre. Falta ahí. Nombres. Según esto ahí, aquí tenemos pongan su nombre. Todos ingenieros, disculpe. El nombre y su apellido en el chat de esta reunión para que sea registrado como asistencia y para que cuando llegue el momento usted me diga ingeniero, yo soy tal persona, yo siempre así